Un nuevo enfoque para el manejo de los conflictos sociales en el Perú. Nuevas técnicas para maximizar el impacto social de los proyectos extractivos y de infraestructura, así como la obtención de la licencia social en proyectos con alto riesgo ambiental. Está demostrado en la literatura del desarrollo a nivel mundial que para que un proyecto, público y privado, sea exitoso, es requisito ineludible que los grupos de interés circunscritos al área de influencia estén plenamente informados y haber participado activamente como actores sociales en el diseño. Es decir, no solo que sean entrevistados, encuestados o asistan a talleres, sino que su situación socioeconómica, opiniones y percepciones sean debidamente analizadas, con las técnicas estadísticas, econométricas y psicométricas apropiadas, que nos permitan entender y comprender una realidad determinada, así como aprender las interacciones e interrelaciones entre variables multidimensionales que caracterizan a la comunidad, que puede servir para pronosticar y prever comportamientos con vista a la inversión pública o privada. De esta forma, se podrán elaborar programas y proyectos que apunten a allanar el camino que aseguren la viabilidad técnica, económica, social, política, cultural y humana del proyecto. Tarea imprescindible, si es que se trata de un proyecto que va a transformar en mayor o menor medida, no solo la infraestructura y las áreas naturales, fuentes de alimentación y acceso al agua, entre otros, sino también el modo de vida y tal vez la pérdida o cambio definitivo de redes sociales, costumbres, cultura e historia. Uno de los principales errores que se cometen en los procesos de los estudios de impacto ambiental es que se cree que son estudios ecológicos, comprendiendo la biología, la geología, los procesos físico-químicos y las tecnologías de producción, etc. Y aisladamente la sociedad como un ente separado de la naturaleza, cuando la realidad implica que la problemática ambiental se inscribe dentro del proceso de desarrollo, en cuanto a desigualdades sociales, historia, cultura, exclusión, violencia, entre otras. Se pierde de vista que la finalidad de los estudios de impacto ambiental, como parte de los temas de desarrollo, tienen como objetivo prioritario mantener o mejorar las condiciones de vida de la población y en particular, elevar la calidad de vida de los grupos de interés o población objetivo. Adicionalmente, existen errores conceptuales en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, que contribuyen al rechazo del proyecto por parte de la población. En el caso de estudios aprobados por la autoridad competente, ocurran paralizaciones y protestas. Los temas reiterativos que inducen a cometer errores y que afectan a la industria extractiva son: calificación de impactos. Se confunden los efectos con los impactos significativos, como si fueran sinónimos. Los efectos son transitorios y ocurren en un momento, antes que produzcan los impactos. Impacto es un cambio, una modificación, aumento, disminución de los servicios ambientales o del aprovechamiento que hacen de ellos los grupos de interés, rurales y urbanos. Línea de base. Constituye la selección de los principales indicadores y la determinación de sus valores cuantitativos o cualitativos que se asignan en la situación inicial. Esta línea base o punto de referencia es el que servirá para medir el grado o nivel de cumplimiento de objetivos y metas, que refleje la situación de la población objetivo con relación a las dimensiones o problemas que sirvieron para identificar, evaluar y ejecutar el proyecto. Se confunde a menudo con el diagnóstico, que es el análisis general de las condiciones multidimensionales, sociales, económicas, políticas, culturales, de la población del área de influencia directa e indirecta. La línea de base se refiere a los indicadores de las variables que podrían interactuar y estar interrelacionadas con el proyecto. Es decir, que podrían recibir impactos positivos y negativos en sus diferentes dimensiones como consecuencia de las actividades del proyecto en sus distintas fases. Impactos directos. Comúnmente en el Perú, se definen área de influencia directa y área de influencia indirecta, olvidándose de especificar metiéndola como directa, del área relevante y prioritaria, que es el área directamente afectada, es decir, aquella que tiene que reubicarse o que sus fuentes de alimento o ingreso van a sufrir una merma significativa o a desaparecer. El área de influencia directa es aquella donde se ubican los grupos de interés que van a recibir un impacto directo por efecto de las actividades del proyecto, como por ejemplo la disminución de la productividad o aumento de enfermedades alérgicas. Los impactos indirectos desde el punto de vista social son el desarrollo inducido en áreas fuera del área de influencia directa, lo que podría ocasionar migración, de salida o de llegada, invasiones, crecimiento desordenado, conflicto por el uso de espacios y servicios básicos, aumento del costo de vida, entre otros. Área de influencia.
El error que cometen las consultoras en estudios de impacto ambiental al definir estas áreas puede llevar al fracaso del proyecto. Es decir, si incluyen en el área de influencia directa a poblaciones mayores a las realmente existentes, va a ocasionar que ingentes poblaciones se sensibilicen contra el proyecto, al suponer que van a ser afectadas directamente o en todo caso pedir compensación sin fundamento. Y por otro lado, la población que realmente percibe que sus propiedades o formas de vida van a ser impactadas negativamente, reaccionan contra el proyecto, porque sienten que no están siendo atendidas prioritariamente y que son tratadas al igual que poblaciones distantes. Imprecisión en la identificación y medición de impactos. Este es el tema de mayor trascendencia en los estudios de impacto ambiental, y si es que no hay un estudio social que logre comprender el comportamiento de los grupos de interés en relación con el ecosistema, redes sociales, instituciones, cultura, costumbres, fuentes de alimentos, actividades económicas, los impactos identificados no van a ser validados por la población. ¿Qué fiabilidad puede tener un impacto desde el punto de vista de un especialista, si es que no ha habido un trabajo de campo que establezca las prioridades de la población para su mantención y supervivencia, los temores y expectativas respecto a la construcción y operación del proyecto, entre otros aspectos? Las metodologías para la identificación y cuantificación de impactos, desde nuestro punto de vista, solo son aproximaciones gruesas en cuanto a establecer predicciones de los potenciales impactos. Las matrices empleadas permiten dar una idea general de las actividades más impactantes y de los componentes que podrían ser afectados, pero de ninguna manera pueden simular el comportamiento del ecosistema y del ambiente en particular, dado que un ecosistema es un todo cuyas propiedades esenciales no se encuentran en ninguna de sus partes aisladas. Estas propiedades derivan de la interacción de sus partes, no de sus acciones tomadas independientemente, como suponen las metodologías de evaluación de impactos ambientales. Debemos tener presente que el impacto de un proyecto se puede tornar impredecible a raíz de una combinación de factores que crean propiedades globales emergentes con un crecimiento exponencial, que se salieron de control. El bajo nivel alcanzado por los denominados estudios de impacto ambiental en lo que se refiere al tema social, se da por el empleo de la estadística descriptiva elemental, tales como gráficas y medidas de tendencia central, que describen la data en términos generales y poco confiables. Se hace un uso inadecuado de técnicas estadísticas que dan como resultado estudios sociales superficiales e incapaces de entender el cuerpo social, que tiene una relación de enemigo con las empresas, actuando a la defensiva y desconfiando del estado de las empresas. Estas, mal asesoradas, por la incapacidad analítica de entender lo que está pasando en el medio social. Adicionalmente, en la mayoría de los casos los consultores ignoran que los estudios de impacto ambiental se inscriben dentro de la temática del desarrollo y no en el simple cumplimiento de términos de referencia, que son solo referenciales. Nuestra metodología es novedosa y disruptiva porque rompe con los esquemas tradicionales de los estudios sociales usados en los estudios de impacto ambiental, basados en la estadística descriptiva, como si la realidad se pudiera explicar con fotos dispersas de una realidad compleja y cambiante. Explicado simplificadamente, la estadística descriptiva permite ver un conjunto de fotos estáticas del ambiente del proyecto, sin ligazón entre ellas. Mientras que las técnicas funcionales y estructurales que utilizamos, permiten ver un video y poder apreciar la dinámica social en curso. Es decir, entender la dinámica social, económica, cultural, institucional, psicológica de la comunidad y grupos de interés, incluyendo las percepciones a favor y en contra del proyecto, que no puede identificar la estadística descriptiva, dado el carácter de no observable que tienen las manifestaciones humanas frente a un potencial riesgo o peligro. Para ello, utilizamos diversas técnicas del análisis multivariante que mejor se acomode al objeto en estudio, que nos permita analizar dos o más variables, asimismo entre conjuntos de variables. Estas técnicas se dividen en dos grandes grupos. Las técnicas funcionales o de dependencia se aplican a una matriz de datos observables, donde existen una o más variables de respuesta o independientes y de otro lado, una o más variables dependientes, también llamadas explicativas o predictoras. Estas técnicas permiten encontrar las interrelaciones entre estos dos grupos de variables. De otro lado, las técnicas estructurales, aplicadas a una matriz de datos, conformada por varias variables de respuesta o independientes, versus la existencia de una o más variables no observables, denominadas latentes, que se asume que son responsables del comportamiento de las variables observables. En las diapositivas se observan una división vertical entre los métodos funcionales y estructurales, y una división horizontal entre variables continuas y discretas.
Dependiendo del tipo de variable, indicador de medición y el interés de conocer el tipo de relación, se utilizan distintas técnicas estadísticas que mejor se adecúan al objeto de la investigación. Los métodos estadísticos basados en modelos de variables latentes de variables no observables juegan un importante papel en el análisis de datos multivariantes y son muy útiles en las ciencias sociales, debido a que las bases de datos de la población objetivo genera tal cantidad de información que es imposible analizar e interpretar con la estadística descriptiva. Así como porque los fenómenos sociales de interés son difíciles de identificar, no se ven a simple vista, sino forman parte de constructos complejos y multidimensionales, que hay que construir indirectamente. De allí las ventajas del análisis multivariante, que permite indagar y analizar las manifestaciones humanas y sociales que están detrás de determinadas posiciones sociales, políticas, personales, institucionales, culturales, a favor o en contra del proyecto. Un ejemplo del uso del análisis multivariante fue una investigación que realizamos para determinar en el caso peruano el impacto sobre el índice de desarrollo humano de las transferencias del Tesoro Público a los gobiernos regionales y locales del año 2007. Armamos una base de datos para los 1832 distritos. Se investigaron 10 variables independientes, tales como el porcentaje de población rural, el canon aduanero, densidad poblacional, altitud, ingresos, canon minero, regalías, vaso de leche, Foncomún, FOCAM y tasa de mujeres analfabetas. En primer lugar, realizamos un análisis factorial para reducir las variables que pudieran explicar el comportamiento de la variable dependiente, en este caso el índice de desarrollo humano del 2007, agrupándolas por su incidencia. Entre los múltiples hallazgos encontrados, no existía evidencia estadística que indique que las transferencias del Tesoro Público a los gobiernos regionales y locales hayan mejorado las condiciones de vida de la población que vive en las zonas productoras de materias primas. Quedó demostrado el importante rol de la mujer como promotora del desarrollo y de la importancia de su educación. Esta fue la variable que tuvo la mayor significancia estadística para explicar el índice de desarrollo humano. Al contrario, el Foncomún y el programa del vaso de leche dieron resultados negativos sobre el índice de desarrollo humano. Los resultados de esta investigación fueron publicados en el diario El Comercio, los días 13 y 30 de marzo del 2013. Nuestra propuesta metodológica prioriza el estudio, análisis y establecimiento de modelos multivariantes con variables latentes, priorizando lo que por el conocimiento y experiencia adquirida en este tipo de estudios es lo primordial para lograr la viabilidad multidimensional del proyecto. Estos modelos se refieren a 3 factores fundamentales: calidad de vida, percepciones a favor y en contra del proyecto, y vulnerabilidad frente al riesgo ambiental. Calidad de vida viene a significar simultáneamente aprovechamiento de recursos y satisfacción de necesidades. Calidad de vida significa en este contexto la oportunidad de que los grupos de interés obtengan beneficios, pero para ello es necesaria la concertación y negociación entre el Estado, la empresa y los grupos de interés. Y para eso sería de utilidad este modelo, de tal forma que se promueva la optimización del uso territorial con la mayor interacción de los miembros del grupo, para lograr su acceso a los adelantos tecnológicos, preservación de la cultura, seguridad alimentaria, acceso a los recursos naturales y servicios ambientales. La calidad de vida es una manifestación cultural de responsabilidades compartidas entre los miembros de una comunidad, que asumen la participación activa en la gestión ambiental, para el buen manejo de los recursos de la comunidad. El segundo modelo corresponde a la identificación y medición de percepciones de los grupos de interés. En el ámbito de las ciencias sociales existe una gran cantidad de situaciones o fenómenos que no pueden ser directamente observados o cuantificados, ya sea porque se trata de un concepto abstracto o una característica subyacente, como por ejemplo, calidad de vida, aceptación o rechazo del proyecto o política pública, etc. La estadística descriptiva a través de encuestas y preguntas directas sobre percepciones tiene significativas carencias metodológicas en este tema, cuyos resultados no son confiables y pueden inducir error a la industria. Para que las percepciones puedan ser medibles, se tienen que utilizar técnicas multivariantes, como las ecuaciones estructurales, para encontrar las variables latentes que pueden dar resultados confiables y explicar el contexto multidimensional que lo respalda. El tercer modelo de nuestra propuesta técnica se refiere a la vulnerabilidad de la población ante potenciales riesgos multidimensionales, estratificada por ocupación, edad y sexo.
Variables como el miedo, la inseguridad, soledad, exclusión, marginación, son difíciles de observar y recoger en un cuestionario, por lo que el uso de variables latentes es obligatorio para poder medir y analizar los temores, preocupaciones y expectativas de los grupos de interés. En proyectos extractivos y grandes obras de ingeniería, ineludiblemente hay cambios drásticos en el medio físico, biológico, social y humano, por lo que es necesario poner en cuestión el ánimo, interés, expectativas y temores de la población, en particular de los grupos de interés. Por lo que, el estudio, medición y análisis del complejo comportamiento humano ante el riesgo y la incertidumbre que plantea un proyecto, es necesario, impostergable e imprescindible para conocer el ecosistema social, y plantear programas y proyectos necesarios, para aplacar, disminuir y eliminar todo aquello que les preocupa y que los convierte en opositores del proyecto. La línea de base es fundamental para establecer el punto de partida y la construcción de los indicadores de las variables que se van a interrelacionar con el proyecto. Indica que tanto conocemos del ambiente en su relación con el ecosistema y con las actividades del proyecto en sus fases de diseño, construcción y operación. Esto nos facilita la identificación y evaluación de impactos, así como el diseño de los programas y proyectos, para la mitigación y compensación de los mismos. A través de una metodología deductiva de acuerdo al grado de potencial afectación o impacto a los grupos de interés, se elaboran los indicadores de base del área de influencia del proyecto, de acuerdo a los siguientes criterios: población que será directamente impactada y desplazada, población receptora de los desplazados, población del área de influencia directa y población del área de influencia indirecta. Esta información es un insumo para la elaboración de los programas y proyectos, así como el plan de desarrollo integral, priorizando los grupos de interés que van a ser afectados y estarán más expuestos. Nuestra metodología, para la determinación de la línea de base, no solo toma los indicadores de las variables observables, como las demográficas, sociales, económicas, políticas y culturales, sino que con los resultados de las técnicas estadísticas que hemos venido explicando, aplicamos el enfoque de brechas estructurales y elaboración de escenarios. A través de árboles de decisión, se identifican, cuantifican y priorizan los obstáculos y cuellos de botella de largo plazo que explican los problemas sociales, económicos, políticos, institucionales, psicológicos y culturales, que han llevado al estancamiento y atraso. Seguidamente elaboramos escenarios a partir del análisis multivariante de la base de datos de las encuestas ad hoc, identificando las percepciones de la comunidad ante situaciones previstas de los proyectos, en cuanto a impactos positivos y negativos, para el diseño de programas y proyectos acordes con estas manifestaciones y establecer a priori el grado de aceptación o rechazo al proyecto. Llegamos al trabajo prospectivo, escenario con proyecto, diseñando un plan de desarrollo integral, utilizando los resultados de los trabajos de campo, el análisis multivariante, así como análisis FODA y priorización de programas y proyectos con el método Scoring Model. Estos programas y proyectos estarán orientados a minimizar los potenciales impactos negativos identificados, eliminando los impactos severos que afecten la vida y la salud de la población, así como maximizar los potenciales impactos benéficos que determinen una relación beneficio-costo positiva, medida en términos del corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se diseña un plan de seguimiento y evaluación de programas y proyectos para guiar la ejecución y corrección de los mismos, en función de los objetivos previamente establecidos, tomando como base un marco lógico general y específico para cada programa y proyecto. En esta fase del estudio, habiendo ya logrado un acercamiento al conocimiento de la realidad del área de influencia del proyecto, así como con la activa participación de la comunidad, haber definido los problemas críticos que la aquejan, procedemos a la identificación de los principales proyectos y programas que requiere la población para mejorar las condiciones de vida basado en un desarrollo autocentrado, así como a la sistematización de los mismos a través del marco lógico. Este marco lógico será la base que nos permitirá integrar las variables multidimensionales de las diferentes fases del proyecto, a fin de armonizar las interacciones con las distintas actividades económicas, sociales, culturales de la comunidad. Este marco lógico pasaría a formar parte, durante la fase de planificación, construcción, operación y cierre del proyecto, de un proceso de seguimiento y evaluación, para corregir y enfocar el proyecto de acuerdo a los objetivos y metas planificadas. Las herramientas metodológicas que empleamos están basadas en las ciencias sociales y estadísticas, refrendadas en numerosos trabajos de campo ejercidos en forma permanente en desarrollo rural, formulación y evaluación de proyectos, seguimiento y evaluación de programas y consultorías en múltiples estudios de impacto ambiental en todos los sectores económicos.
El procedimiento metodológico guarda coherencia técnica y soporte científico, a través de las distintas fases que caracterizan a los estudios de desarrollo, tal como se visualiza en la diapositiva. Los principales resultados de nuestra propuesta metodológica y los servicios que ofrecemos, permite conocer los factores relevantes de los que depende la viabilidad social del plan, programa o proyecto. Aísla y prioriza los factores sociales, económicos, políticos, culturales, humanos, que más contribuyen a rechazar o aceptar el proyecto. Permite identificar los argumentos fundamentados de los opositores del plan, programa o proyecto. Identifica las bondades del proyecto y los factores que para la población son relevantes en su construcción, operación y cierre. Prioriza las necesidades y expectativas de la población clasificada por sexo, edad, ocupación y cultura. Identifica las barreras estructurales que impiden el desarrollo de la comunidad. Aísla los principales problemas que afronta la población y que requiere de un apoyo inicial para lograr la solución de los mismos. Permite entender las fallas de las instituciones locales, los mitos, leyendas, creencias, experiencias, que crean un ambiente adverso y rechazo al proyecto. Nuestro producto es la obtención de la licencia social, como consecuencia de la aceptación de la comunidad, debido a los programas y proyectos diseñados para beneficios compartidos. No se trata de mayores montos de inversión social, sino de encontrar las mejores alternativas para producir efectos deseados por la población, que mejoren sus condiciones de vida. Para las empresas, significa un entorno social de buenas relaciones, estables y duraderas, que perenice su rol social y un alto desempeño económico, como dos caras de una misma moneda. Los servicios diversos que ofrecemos son de acuerdo a las fases de los proyectos y en todos ellos utilizamos las mejores técnicas sociológicas, económicas, estadísticas y principalmente nuestra experiencia. Si está interesado en nuestra propuesta o quiere alguna aclaración, no dude en comunicarse con nosotros. Apostamos por la inversión privada como soporte fundamental para alcanzar el desarrollo y eje central para mejorar las condiciones de vida de la población del área de influencia.